Josman. ¿Cómo estás, Jennifer? Julio, ambos buenos días. Así es, estoy al interior de la institución educativa Nuestra Señora del Guadalupe. Como vemos aquí, todos los niños están ya vistiendo este polo blanco que es el correspondiente a la campaña nacional contra la trata de personas. Es una iniciativa del Ministerio de Justicia y aquí el titular de este despacho, Daniel Figalo, está justamente aquí para la presentación oficial, pero antes va a conversar justamente con TV Perú. Ministro, muy buenos días, bienvenido a TV Perú. Cuéntanos de qué trata esta campaña que están presentando hoy aquí. Muy buenos días. La campaña tiene el siguiente formato: 1.200 abogados en simultáneo se aproximan a 350 escuelas nacionales a nivel nacional. ¿Y cuál es el propósito? Es el propósito de informar, de llevar todo su conocimiento a los posibles víctimas de la trata de personas. Esa es la idea, que la gente, que los niños, que los adolescentes conozcan cuál es la fórmula que se va a utilizar o que se utiliza para captarlos, para engañarlos, para llevarlos hacia una supuesta vida mejor y sin embargo sean usados como una mercancía, sean explotados. Ahora, entendemos que es muy simbólico que se realice aquí en un colegio, teniendo en cuenta que se haya una gran cantidad de población, tanto infantil como adolescente. Pero, por ejemplo, ministro, ¿qué es del tema de las redes sociales, el internet, que ahora en esta justamente época se recurre mucho a ello, ¿no? Es parte ya de nuestra vida diaria. ¿Cómo se está trabajando este tema también para evitar que a través de esos medios se promueva o se realice se comete este tipo de delito? Precisamente una de las más importantes fórmulas para poder evitar que los delitos se consumen es la prevención, es estar debidamente informados, es saber cuáles son las formas que utilizan estos delincuentes malditos para poder aproximarse a nuestra niñez, a nuestra adolescencia. Y una de las formas nuevas que están utilizando es el Twitter, es penetrar a través de, ¿no es cierto?, estas nuevas tecnologías de información, es el Facebook también. Es, por ejemplo, a través de ofertas de cuestiones de ropa muy barata y los comienzan a jalar, a captar, a seducir, ¿no?, para después raptarlos o para después convencerlos, por ejemplo, para que trabajen con ellos y los exploten primero laboralmente, los exploten sexualmente, los exploten para traficar sus órganos. Es decir, son fórmulas muy execrables que lo que tiene que primero realizarse es la debida información. Todos tenemos que estar alerta y esta información tiene que ir a la posible víctima. 80% de las posibles víctimas son niños o adolescentes, en primer lugar. Pero también tienen que ir a los padres. Los niños y los adolescentes no son invisibles, hay que escucharlos, hay que saber atenderlos. Los padres, profesores, asistentes administrativos, medios de comunicación, policías, Ministerio Público y en especial ahora también se suma los defensores públicos. Los defensores públicos, 1.200 los escucharán, no solo este 19 y 20, sino en cualquier momento. Hay una línea gratuita, 0815-259, que es la línea que está a disposición de niños, adolescentes, padres, madres que no saben lo que está pasando para que se informen. Jennifer, Julio, el ministro también los está escuchando para resolver alguna inquietud que tengan ustedes en estudios. Así es, ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Básicamente para consultarle cuál era la situación que se vivía en el interior del país, porque si bien es cierto, estas campañas se están emprendiendo en grandes unidades escolares como en estos momentos en provincias, ¿también se establece hacer el mismo trabajo coordinado? Sin duda, como le decía, esta situación se realiza en forma simultánea. Es decir, en este momento ya están comenzando 1.200 abogados de nuestra defensa pública a conversar con los alumnos, a conversar con los profesores, a intercambiar posiciones, a decirles cómo se está manifestando este delito y a manifestarles también su disponibilidad para poder en todo momento recibir sus consultas. Este es el asunto que se está realizando. Y claro, está en Loreto, Madre de Dios, etcétera, ¿no? Ministro Figalo, buenos días. Le habla Julio Navarro. Ministro, ¿cuál es el siguiente paso? Es decir, acá hay una campaña de prevención, se va a orientar, se le va a dar información, pero ¿qué pasa si alguno de estos niños o cualquier persona sabe de algún caso, conoce de alguna realidad? Estos defensores públicos que usted denomina van a tener la capacidad de poder también intervenir, de poder rescatar, de poder llevar estos casos a la justicia donde corresponda. Sin duda.
El Ministerio Público se alinea también con la defensa pública. Quienes, digamos, canalizan, atienden y reportan y generan todo el mecanismo para la protección de los derechos de las víctimas. La defensa pública. Los defensores que son puestos a disposición. Todos los defensores que están puestos a disposición van a orientar y van a patrocinar los derechos de aquellas que son víctimas. Ese es justamente el propósito siguiente de la campaña, ¿no? Primero preventivo, pero además informar que hay 1.200 abogados para ustedes, para los niños, para los adolescentes y para los familiares. Ministro, ¿y se requiere algún tema legal adicional, digamos, reforzar las normas, las leyes, o ya hay las adecuadas? ¿Cómo está esa situación en el ámbito ya normativo? En el ámbito normativo se ha producido también ciertos cambios, ¿no? Hay cambios relacionados con la aproximación de los delitos denominados delitos informáticos. En esta nueva norma que ha sido aprobada por el Parlamento, que hay que comprenderla en su verdadera dimensión, también se ha incorporado una fórmula que es el delito de la pornografía infantil, o la captación precisamente para la pornografía infantil a través del uso de las tecnologías de la información. Esta es una forma que también se establece desde el aspecto del delito informático. Y luego la captación de la persona, el uso como mercancía de la persona va en el orden de la trata de personas. Y yo creo que está debidamente regulado. La cuestión es que los operadores y las personas sepan presentar el delito debidamente ante las autoridades para que sean debidamente juzgados con la máxima pena, que puede llegar hasta 35 años cuando se producen lesiones o muerte, por ejemplo, de la víctima. A propósito de normas, ministro, antes de concluir esta entrevista queríamos aprovechar para conocer si tiene algún comentario respecto a este debate que se ha abierto en el Congreso sobre este proyecto que hay, esta iniciativa para la unión civil de personas del mismo sexo. Bueno, nosotros todavía no recibimos un proyecto. Normalmente cuando hay un proyecto que puede ser dictaminado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, va a pasar a la Comisión y al interior del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para su opinión. Entonces tendríamos que ver ese proyecto en su integridad, ¿no?, para poder determinar cuáles son sus alcances, cuáles son, digamos, sus relaciones con la Constitución, etcétera, ¿no? Entonces tendríamos que conocer el proyecto en su integridad para poder tener una opinión adecuada. Muchas gracias, muy amable al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figalo. Julio, Jennifer, aquí nosotros vamos a continuar en la institución educativa Nuestra Señora del Guadalupe, donde en instantes se va a justamente lanzar esta campaña nacional contra la trata de personas. Ya el ministro ha adelantado a TV Perú algunos detalles justamente de cómo se va a realizar esta importante iniciativa. Volvemos con ustedes, estudios. Adelante. Bien, muy bien, Joshman. Muchas gracias entonces por esta información y bueno, a todos los jóvenes o a cualquier persona que sea testigo, que tenga información respecto de un posible trato de menores, de inmediato tiene que dar parte a las autoridades o a estos abogados, a estos 1.200 defensores responsables de atender estas necesidades. Así Extraordinario. Hay una línea completamente gratuita, es el 0815-259, 0815-259. También lo vamos a apuntar pues a través de las cuentas del Twitter para que usted tenga muy anotadito ese número para combatir la trata de personas. Ahora sí, nos vamos a más noticias del mundo.